Hola, hola, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches donde quiera que nos estén escuchando. Hola Luis Luker, aquí una vez más en una lección más de Homilética 1 y estamos aquí para continuar con la séptima lección de este curso y bastante agradecidos con el Señor. En esta oportunidad vamos a ver el tema número 7 que está titulado como la importancia del texto y su interpretación. Entonces vamos a iniciar de una vez. Nos habíamos quedado viendo la importancia del texto y su interpretación. Y habíamos visto que el primer punto donde habíamos quedado, dijimos que como predicadores, ¿verdad? De la palabra, tenemos la obligación de interpretar con mucho, pero mucho cuidado y con exactitud el texto bíblico. El segundo punto donde nos habíamos quedado, dijimos que las principales causas de error en la interpretación de los textos eran las siguientes. Vimos uno que era, como número uno vimos, los significados de palabras en el texto nosotros deberíamos de tener mucho cuidado. ¿Dónde? Bueno, en el lenguaje bíblico recordemos que hay cierto número de palabras que en su texto original, vamos a ver, es decir, la palabra ya sea hebrea o griega, es la misma, pero el sentido es diferente de acuerdo al contexto de lo que se esté estudiando o leyendo. Y nosotros tenemos que prestar mucha atención a ese tipo de cosas. Por ejemplo, algunas de las palabras donde es la misma, digamos por decir algo, hablamos de la palabra carne, que en hebreo la palabra carne es basar. Esta la vamos a encontrar en muchos pasajes, pero no significa lo mismo. Cada pasaje, recuerden, tiene su significado de esta palabra basar. Por eso algunas palabras son, por ejemplo, carne, alma, corazón, fe, gracia, salvación, entendimiento, luz, tinieblas y muchas otras más. Bueno, yo solamente les estoy dando algunas palabras que en el texto original nosotros nos vamos a dar cuenta que es la misma palabra que se repite, pero el significado no es lo mismo. Y a eso nosotros le tenemos que prestar mucha, pero mucha atención. Y vamos a un segundo subpunto, por así decirlo, de las principales causas de error en la interpretación. Este subpunto es, van a ponerle ustedes ahí como un punto B, porque ya habíamos venido desde la clase anterior, la 6, ya veníamos viendo los puntos. Pero este ustedes le van a poner como, o si un subpunto le van a poner B. La falta de conocimiento del contexto cultural y de costumbre de tiempos bíblicos también es otra causa de error en la interpretación. Ya se lo repito para que lo puedan anotar. La falta de conocimiento del contexto cultural y de costumbres de tiempos bíblicos también es otra causa de error en la interpretación. Lo voy a repetir una vez más. La falta de conocimiento del contexto cultural y de costumbres de tiempos bíblicos también es otra causa de error en la interpretación. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ir a Timoteo, a Primera de Timoteo, capítulo 2 versículos del 11 al 12. Veamos lo que dice Primera de Timoteo 2 11 y 12. Yo ya tengo los textos, entonces yo los voy a ir leyendo, entonces no tengo que detenerme a buscar, entonces por eso es que lo hago más rápido. Primera de Timoteo 2 11 y 12 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí hay personas que caen en el error de tomar literalmente este pasaje, así tal cual como lo estábamos leyendo, y muchos llegan a decir que la mujer no puede enseñar en una congregación. Y esto es un error, porque se está fallando o está faltando el conocimiento, valga la redundancia, de conocer el contexto cultural y de costumbre del tiempo bíblico para que nos podamos dar cuenta
el motivo por el cual Pablo da cierta prohibición, por así decirlo, y cuál fue esa razón. Y recordemos que cuando Pablo dice que las mujeres deben aprender en silencio, o sea, en total sumisión, él lo está haciendo porque en ese tiempo habían algunas mujeres y el problema de ellas era la dificultad de someterse en el buen sentido, ¿verdad? De sujeción a sus maridos. Y recordemos que en aquel tiempo, en la carta de Timoteo, yo esto ya lo había enseñado. En pasajes de la Biblia donde mujeres que enseñaban, esto ya lo habíamos visto en algún momento. Y si, vamos a ver, si fuera así, que esto de que se tienen que callar todas, que sea un mensaje general para todos, la Biblia se estaría contradiciéndose, pero la Biblia, recordemos que la Biblia no se contradice, porque recordemos también que aquí en este pasaje no es una manera absoluta en la indicación, sino que es una indicación local, de acuerdo a estas mujeres en Éfeso. Pablo quería, Pablo sí quería que enseñaran, pero ellas para que pudieran enseñar tenían que estar sujetas a sus maridos. Y ojo, una mujer que sabe estar sujeta va a tener todo el derecho de poder enseñar. Pero una mujer que no está sujeta a su marido y está enseñando, imagínense nosotros, bueno, en aquella época le estarían gritando mejor, "Shh, cállese, cierre la boca, no diga nada, mejor guarde silencio, vaya y le pregunta a su marido en casa". Esa es la indicación que Pablo da aquí en ese texto. Ahora, como dije, hay que conocer el contexto cultural que es justamente ese, porque había ese problema y ese mismo problema ese mismo, como en Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículos del 3 al 7. Igual, también hay gente que ha incurrido en este error. ¿Y por qué? Por falta de conocimiento del contexto cultural y lo manejan de una manera literal. Y lamentablemente muchos pastores y líderes les falta esto de prepararse en estudiar todo esto porque hay gente que de repente se les ocurre autoproclamarse pastores o los proclaman pastores sin estar debidamente preparados. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 11 versículos del 3 al 7 y pongan atención. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta o afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, se cubra. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ahora, esto, si mal no recuerdo, la lección es de hermenéutica, no recuerdo bien si es hermenéutica 1 o en hermenéutica 2, este tema yo lo toqué con respecto a esto, entonces ustedes pueden ir a verlo ahí para que puedan aprender y yo hablé de este tema. Otra vez, hablando de este pasaje. Este es un pasaje que si se interpreta literalmente sin considerar el contexto cultural y de costumbre, vamos a caer en el error que estábamos mencionando. Y muchas iglesias hacen eso, que obligan a las mujeres a taparse, a que no pueden predicar, etcétera, un sinfín de cosas. Y este pasaje nos habla de una situación que se estaba viviendo en Corinto, el asunto de usar el velo y de cubrirse la cabeza. Y a pesar de parecer algo sin importancia, esto llegó a ser un gran problema muy, muy serio por su trasfondo cultural. Las judías estaban acostumbradas, escuchen esto, las mujeres judías estaban acostumbradas a cubrirse sus cabezas cuando ellas oraban. Eso
era una costumbre de las mujeres judías. Y una mujer que no se cubre su cabeza en público en los tiempos de ellos, de los corintios, lo que reflejaba era que había perdido su moral. Es decir, a esa mujer se le consideraba como una mujer prostituta. Y muchas, y ojo con esto, y muchas de esas mujeres prostitutas que hicieron, abrazaron el Evangelio, conocieron al Señor Jesús, vinieron a la iglesia de Corinto y como estaban acostumbradas a, ellas estaban acostumbradas a no cubrirse la cabeza y tenían este conflicto, había ese problema. Entonces era un tema de costumbres y todo esto. Entonces Pablo tuvo que exhortarles como una indicación a estas mujeres que se cubriera la cabeza, pero era una indicación, recuerden esto era una indicación local, no absoluta. Otra vez, una mujer que no se cubre la cabeza, pues estaría presentando una forma de vida como la que nosotros estábamos ahorita mencionando. Por otro lado, las griegas, esta era otra costumbre. Las griegas no acostumbraban a cubrir sus cabezas para la adoración. Este problema y junto con este inconveniente, por eso se menciona que el varón es cabeza de la mujer, porque junto con este problema los maridos, escuchen, los maridos les decían a sus mujeres que se cubrieran la cabeza. Estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Que los maridos de las iglesias, junto con sus esposas, ellos les decían a sus mujeres que se cubrieran la cabeza y ellas no estaban sujetas a sus maridos. Es decir, no había sujeción en ese sentido. Y el problema aquí es la costumbre, pero también en la falta de sujeción de la mujer al varón. Por eso nosotros dijimos el punto, que la falta de conocimiento del contexto cultural y de costumbre del tiempo bíblico también nos puede llevar a cometer ese error en la interpretación y debemos de tener mucho cuidado con eso. Vamos a un tercer punto, pero ya que tiene que ver con la interpretación. Ahora sí, ya dejamos el segundo y pasamos a un tercero. Y una tercera, ojo, porque una tercera causa de error en la interpretación del texto es, ustedes ahí van a poner el punto C, una tercera causa de error en la interpretación del texto es C, espiritualizarlos impropiamente. Espiritualizarlos impropiamente. Vamos a ver dos ejemplos. ¿Qué quiere decir esto, Luker? Espiritualizarlos impropiamente. Vamos a ver, eso es como hacer decir algo al texto que el autor nunca quiso decir. Por ejemplo, vamos a Génesis, capítulo 2, versículos 10, 14. Y con dos ejemplos va a ser suficiente para que ustedes se den cuenta de este. Es muy fácil, la verdad, y se van a dar cuenta. Espiritualizarlos impropiamente. Vamos a ver Génesis 2, del 10 al 14. Y voy a poner, les dije, este ejemplo. No, lo voy a interpretar adrede, le voy a dar una interpretación incorrecta, impropio, para que ustedes lo vean. Dice, Génesis 2, del 10 al 14. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. 11. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Versículo 12. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay allí también bedelio y ónice. Versículo 13. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Versículo 14. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Presten atención, fíjense bien. Alguien, cualquier persona, lee estos versículos
Y podría llegar a decir, y supongamos que yo lo voy a hacer, ¿verdad? Que yo lo voy a hacer. Y llega, o yo llego a decir, y voy a la prédica y me paro en el altar y voy a predicar de esos textos y digo en el altar, hermanos, este río que salía de Edén para regar el huerto representa la vida espiritual que nosotros tenemos con Dios, con la cual debemos de regar nuestros hogares, nuestros matrimonios, y esta vida espiritual se reparten en cuatro brazos. Continuamos, vea lo que sigue diciendo. Si yo estuviera predicando esto, dándole una interpretación equivocada, espiritualizándolo de forma impropia. Ojo, el primer río, hermano, simboliza la bondad que debe desbordarse de nuestro Edén, en nuestra casa, de nuestras vidas espirituales. El segundo río es la sabiduría, que debe de brotar de nuestro matrimonio y hogar y esparcirse hacia los alrededores, vecinos, amigos, familia. El tercer río es el amor, que debe correr hacia todos nuestros alrededores, inundándolos de ese amor incondicional. Y el cuarto río es de servicio, el cual debe estar disponible desde tu hogar para toda persona. Ok, si ustedes prestaron atención, suena muy bonito todo eso, suena muy lindo, de verdad suena muy bonito. Es decir, como que cuadra, ¿verdad? La cosa. Pero mis hermanos, la realidad es que esto es espiritualizar porque el texto no está hablando nada de lo que nosotros o de lo que yo estaba diciendo dándole la interpretación. Es decir, si ustedes o yo vamos a poder inventar cosas, sí, sí se pueden inventar cosas, para que ustedes entiendan. Pero el autor del libro de Génesis jamás en su cabeza estuvo eso de que ustedes y yo estuviéramos inventando. A lo mejor pueden ser cosas muy atractivas y sonar muy bonitas, pero estamos haciendo decir algo al texto que no quiso decir el autor. A eso se le llama espiritualizar el texto impropiamente. Eso es espiritualizar impropiamente. Y esa es otra causa, como dije, es otra causa de error en la interpretación de textos, que es espiritualizarlos impropiamente. Vamos a ver otro pasaje para que puedan captarlo mejor. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 35. Y dije que dos ejemplos, y yo espero que nos quede con esto bastante claro de lo que nosotros no debemos hacer. Dice Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35. Se los leo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ok, necesito que vayan aprendiendo esto bien. Y les voy a decir por qué. Porque a partir de este momento ustedes en sus casas, evidentemente, esta lección es para dejar tareas, pero como lo estoy haciendo de forma, ¿verdad? Virtual, obviamente, ustedes hagan tareas en sus casas. Imagínense, hagan prácticas. Imagínense que este es el texto que ustedes van a enseñar, el que ustedes van a predicar y que ya han aprendido de homilética.
Y luego ustedes, supongamos que ustedes toman el texto o yo y vamos a decir, bueno, hermanos, quiero compartirles este mensaje. Los ladrones representan a Satanás y sus demonios, que su única tarea es despojar, herir y matar a las personas. Suena bonito, suena interesante. Y luego ustedes siguen predicando, o yo con eso, con esta idea. El sacerdote representa las obras de la ley, en la que muchos se justifican. El levita representa una vida de adoración de apariencia. El samaritano representa al verdadero cristiano que hace su papel como se le ha indicado. Ok, a ver. No está hablando el texto de eso, para nada. Porque si ustedes y yo leemos el contexto, este nos habla que un intérprete de la ley vino con Jesús y le pregunta a Jesús, le pregunta, le dice a Jesús, ¿cuál era el mayor mandamiento de todos? Le pregunta el que llegó con, por eso le digo, estoy hablando del contexto. Y ahí comienza toda la historia. Entonces Jesús le dice, ¿qué lees en la escritura? ¿Qué te dice la Biblia? Le dice él a este intérprete, ¿verdad, Jesús? Y aquel intérprete contestó y le dijo a Jesús, como digamos, suponiendo que como levantando el cuello así, ¿verdad? Como muy pomposo. Le dice él a Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has dicho, haz eso y vivirás. Jesús le dice. Pero luego, para el intérprete, para justificarse, le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y de ahí surge la parábola o la historia que Jesús le dice. Observen, y observen de lo que está hablando. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes leen el contexto, ¿en qué parte la Biblia menciona o Jesús menciona a Satanás o menciona a los demonios? En ninguna parte. A lo mejor, supongamos, el sacerdote quizás si nos da una idea de la religiosidad, probablemente, de estar de acuerdo a hacer las cosas conforme a la ley. Podríamos hablar algo religioso, podría aplicársele del levita también, podría aplicarse de una adoración de apariencia y del samaritano, no podemos decir que somos nosotros, pero, 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 pero sí deberíamos de hacer como el samaritano, que es diferente. Bueno, pero en fin, estos son los puntos en los que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no espiritualizar los textos impropiamente. Yo quisiera, ustedes en sus casas, ustedes lo practiquen eh, eh, como tarea, supongamos, o ustedes en sus prácticas, cuando lo lean algún texto, saquen dos textos sencillos, no tan largos, y hagan la misma simulación de espiritualizarlos de manera impropia. Debe parecer como que si fuera, pero que no lo son, ¿verdad? Y, y, y para ver si ustedes lo pueden hacerlo y comprenderlo. Y hagan esos dos ejemplos. Y ojo, no importa si se equivocan, la idea es que ustedes capten la idea, porque esto es un tema práctico. Estamos. Y de una vez también con esto, también es el caso de los pasajes figurados. Hay pasajes figurados en la escritura que tienen sentido espiritual. Nosotros debemos de cuidar de no forzar demasiado la figura a imaginar en su sentido espiritual. Es decir, nosotros estamos viendo una figura de lenguaje en la escritura, en el texto que nosotros estamos leyendo y no forzarlo demasiado en su sentido espiritual. Ya ahorita vamos a ver ejemplos para que ustedes lo puedan comprender. Por ejemplo, hay un pasaje donde Jesús dijo, no les voy a dar el pasaje, solamente la frase para que ustedes entiendan lo que es tomar esa figura y hacer demasiado exagerado el sentido espiritual. Jesús dijo, pongan atención, Jesús dijo, tomad mi yugo.
Ahora, viene una persona y toma ese texto y predica sobre esto y puede exponernos y enseñarnos lo que es tomar el yugo del Señor y llevarlo nosotros como cristianos y darnos una cátedra en una enseñanza de esto, sin salirse del punto. Vamos a ver, sin salirse del punto de lo que es el yugo. Pero ojo con esto. Pero hablar de esto, de tomar mi yugo o tomar mi yugo, nosotros no tenemos que buscar todos los detalles con los yugos de los bueyes, porque de eso está hablando Jesús, del yugo. Eso es un lenguaje figurado. Entonces, no nos vamos a poner, por ejemplo, nosotros a buscar todos los detalles del yugo de los bueyes para que nosotros nos pongamos a imaginar que eso tiene un paralelo con lo que Jesús está diciendo. Jesús lo que está haciendo es, está relacionándolo con una sola cosa, el yugo del buey, nada más. No con todo lo que significa el yugo, no con todo, solamente tiene un significado ahí, no con todo lo que tiene que ver con el tema del yugo. Vamos a ver, es diferente. Si ustedes, un ejemplo, predican un mensaje sobre tomad mi yugo, de lo que Jesús dijo, y de ese sentido que le da el yugo, ustedes lo explican y luego sacan aplicación, ahí sí, en las aplicaciones hay mucho que se puede hablar, digamos, acerca del yugo, de nuestra relación con Cristo, pero no al yugo. Es decir, el yugo, podemos ver, voy a decirles, darles un ejemplo. El yugo de un buey significa o se usaba para esto y se usaba para lo otro y se le ponía al otro y arrastraban para que pudieran sembrarlos. No, no, no. O para jalar las carretas con el café. No. Y, y que ustedes empiecen a decir eso. Se usaba para esto y para lo otro y que le sacan como 10 cosas para los que se usaba, supongamos. Entonces ustedes lo quieren, si ustedes hacen eso, lo que ustedes quieren es relacionarlo en paralelo con lo que Jesús dijo. Y eso no se puede hacer. Eso sería una exageración, porque Jesús no usó este lenguaje figurado, sino para un solo sentido. Un solo sentido. Vamos de nuevo, voy ahí poco a poco para que lo comprendan. Vimos que Jesús dijo, tomad mi yugo. Eso fue lo que él dijo. Aquí habría cosas que nosotros tenemos que considerar. Pero cuando Jesús está usando el lenguaje figurado, ¿cuál es el lenguaje figurado en esta escena de tomad mi yugo? Es la palabra yugo. Vea que estoy tratando de enfatizarme en esto para que lo comprendan. La palabra yugo. Lo que nosotros estamos diciendo, lo que yo estoy diciendo, o lo que dijimos aquí, es que también es el caso de los pasajes de lo que de lo que nosotros ya anotamos para poder entenderlo. El caso de los pasajes figurados que realmente tienen sentido espiritual, nosotros debemos de cuidar de no forzarlos demasiado, no podemos forzar demasiado la figura y imaginarnos su sentido espiritual en una manera muy exagerada. Eh, yo puedo pensar, por ejemplo, en mi imaginación, que cuando Jesús está diciendo, tomad mi yugo, que todo lo que tenga que ver con el yugo tiene que ver con lo que Jesús dijo, perdón, que tiene que ver y no es así. Es decir, repito esto, yo puedo imaginarme que cuando Jesús está diciendo tomad mi yugo, que todo lo que tenga que ver con el yugo tiene que ver con lo que Jesús dijo. No, no es así. Solamente en una sola figura de lo que es el yugo. Bueno, por ejemplo, ¿qué hace un yugo con los bueyes? Y ojo, el yugo es causa de mantenerlo en la dirección correcta junto con otro buey. Eso es, el yugo es causa de mantenerlo en la dirección correcta junto con otro buey.
Eso es decir, cuando Jesús dice, otra vez, cuando Jesús dice, llevad mi yugo, ¿quién lleva una parte del yugo? Vean, escuchen bien, él dice, llevad mi yugo. Le está diciendo en la enseñanza Jesús dice, llevad mi yugo. Entonces, ¿quién lleva una parte del yugo? Recuerden que el yugo son dos animales, un buey y otro buey. Entonces, los dos comparten la misma carga, el mismo peso y caminan hacia un mismo fin. Entonces, cuando Jesús dice, llevad mi yugo, ¿quién lleva una parte del yugo? Una la lleva Jesús y la llevo yo. Por eso dice, llevad mi yugo. La otra parte, ¿quién la lleva? La llevamos nosotros. Nosotros, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? El yugo tiene un sentido de unidad. Repito esto. El yugo tiene un sentido de unidad, de caminar en la misma manera y la dirección que Cristo camina. En ese sentido, yo sí uso el significado del yugo, no para decir que el yugo es para ponerle a los animales para que aren la tierra o para que jalen café, no. El sentido del yugo es la unidad de caminar en la misma manera y en la misma dirección que Cristo camina. Y en ese sentido debemos de usar el significado del yugo. Pero yo no lo puedo usar en otras cosas, porque el yugo podría significar el uso para muchas cosas, porque la verdad no tengo mucho conocimiento de eso, es para muchas cosas más. Entonces, yo no puedo sacar más definiciones de las que el sentido espiritual me está orientando. ¿Y cuál es el único sentido que Jesús le está dando a este? Que ustedes y yo caminemos en unidad con Jesús. Y caminar en unidad con Jesús es caminar en su voluntad, es decir, en su camino. Pero si nosotros decimos más cosas acerca del yugo, por ejemplo, pero el yugo también sirve para esto y para aquello, y habría que buscar, pongamos un ejemplo, habría que buscar para qué tantas cosas más sirve el yugo. El yugo puede servir para muchas cosas. Como dije, yo no traigo definiciones ahorita de esto, pero si hubiera más definiciones, a lo mejor nosotros podríamos decir, es que el yugo también sirve para que el buey, vamos a pensar, haga lo que nosotros queremos. Realmente aquí, en este sentido, lo que Jesús estaba diciendo con tomad mi yugo, él lo que está diciendo es, ustedes manténganse unidos en mis mandamientos, en mi palabra. Ese es el sentido del yugo. Eso es todo. No hay que buscarle las cinco patas al gato, dirían por ahí. Ok, vamos a otro ejemplo. Cuando Jesús dice, sed prudentes como serpientes. Ojo, porque esta es otra frase también de lenguaje figurado. Ya los que nos hemos estudiado, vamos a ver, y si ustedes no lo han estudiado, los que ya han estudiado, y si no han estudiado, cuando ustedes vayan a aprender sobre el lenguaje figurado, esto lo vimos en hermenéutica, y en este caso es un lenguaje figurado. Cuando está diciendo sean prudentes y luego usa como serpientes. El como es un símil, recuerden eso. El como es un símil, es una conjunción. ¿Y qué hace esto? Hace una relación de una comparación entre la serpiente. Es decir, sean prudentes como serpientes. Y no, ojo con esto, y no nos vamos a dedicar, repito, y no nos vamos a dedicar a buscar todos los detalles que tiene que ver con una serpiente. Porque si nosotros nos ponemos a buscar todos los detalles que tienen que ver con una serpiente, nos vamos a meter en un error. Otra vez, sean prudentes como una serpiente. Nosotros tendríamos que buscar el sentido de la prudencia de una serpiente. No sé si me explico. Y en ese sentido, me lo está diciendo la misma palabra, la enseñanza, no más. Ese es el sentido que me está diciendo. Porque de las serpientes nosotros podríamos aprender muchísimas cosas y querer relacionar
con lo que Jesús está diciendo. Y otra vez, una vez más, nos vamos a equivocar. Aquí Jesús lo está relacionando con la prudencia. Es decir, la prudencia es como la astucia, por así decirlo. Y una serpiente es astuta. La serpiente trata de esconderse para que nosotros no la veamos. Hasta cuando menos nos lo esperamos, ella se lanza y da la mordida. Y a eso es lo que se está refiriendo en ese caso. Ahora, otra expresión de Jesús, otra más, él dijo a sus discípulos, os haré pescadores de hombres. Otra vez, cuando dice os haré pescadores de hombres, nosotros no tenemos que buscar todos los detalles que tiene que ver con la pesca. Lo que él les está diciendo con os haré pescadores de hombres, Jesús les está diciendo simple y sencillamente, y recuerden, usa un lenguaje figurado de la pesca. ¿Y qué hacía un pescador? Mejor dicho, ¿qué hace? En aquel entonces, ¿qué hacía? Y todavía, ¿qué hace un pescador? ¿Qué hace un pescador? Pesca peces. Ese es el sentido en lugar, y recuerden que en lugar de peces, cuando él le dice, los voy a hacer pescadores de hombres, ¿qué van a pescar? En este caso, pues hombres. Es decir, ya ustedes no se van a dedicar a pescar peces, se van a dedicar a pescar hombres. Es decir, tu oficio, en aquel entonces les decía yo, era tu oficio era pescar peces. Su oficio de hoy en adelante es que prediquen el Evangelio para que alcancen a los hombres. Ese es el sentido. Pero si ustedes o yo nos ponemos a ver todos los detalles de la pesca, vamos a decir cosas que van a hacer que se pierda la idea central de lo que quieren enseñarnos Jesús en eso. Solamente es un sentido el que se está hablando, solo un sentido. Y en un sentido que tiene que ver con relación, con una enseñanza espiritual, pero yo no lo puedo relacionar con todo, porque entonces voy a caer en un error y decir algo que no se quiso decir originalmente. Vamos a ver un ejemplo. Primera de Pedro 5:8, cuando dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Imaginémonos que nos dedicamos a buscar todos los detalles que tiene que ver con los leones. Otra vez, no está hablando el texto de eso. El texto está hablando en un solo sentido. Está hablando de Satanás. Y vea, y ahí dice cómo. Es un símil, otra vez, como un león hambriento que tiene hambre. Y en ese sentido está hablando. ¿Y cómo son los leones cuando tienen hambre y cuando andan detrás de su presa? ¿Cómo son los leones? De los leones son sigilosos, tratan de no hacer ruido, tratan de sorprender a la presa. Ese es el sentido y a eso se está refiriendo la comparación que se está haciendo con Satanás. Nada más. No más cosas de los leones. Nada más. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado entonces de no forzar demasiado la figura que se nos está presentando, el lenguaje figurado. Un punto más del que vimos. Un punto más ese. Ahora, vamos a ver el punto D. D de dedo. Otro punto aquí, importantísimo. Textos que se aplican mal. Lo repito una vez más. Textos que se aplican mal. ¿Por qué se aplica mal? Se aplica mal por no entender la fraseología del mismo texto. Pues, se aplica mal por no entender la fraseología del mismo texto. Vamos a Jeremías capítulo 3 versículo 4 y vamos a ver ejemplos. Supongamos que alguien quiere predicar del versículo 4 de Jeremías 3, que dice de esta manera: a lo menos
a lo menos desde ahora, no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Ahora, a alguien de ustedes, supongamos, se le ocurre usar este texto para enseñar a los jóvenes que busquen la dirección de Dios Padre. Esto se da mucho con la gente que no conoce eso. Toman eso y agarran un texto y lo ven bonito y lo predican. Les pregunto, tomar ese texto así de esa forma para darle esta idea de que los jóvenes deben de buscar la dirección de Dios como Padre, ¿sería lo correcto? ¿Está hablando realmente este texto de Dios como Padre para guiar? ¿Estará hablando realmente de eso? Pues no, la verdad es que no está hablando de eso. Otra vez, usar este texto para hablarle a los jóvenes de la iglesia para que busquen la dirección de Dios como Padre es equivocado, porque el sentido de las frases, y ojo con esto, recuerde que nosotros dijimos, el punto es que se aplica mal un texto por no entender la fraseología del mismo texto, y hay que entenderlo. Este pasaje, sus frases no tienen nada que ver con el Padre, con Dios Padre. Jeremías está hablando y reprendiendo a una nación como esposa que ha sido adúltera y que merece el repudio. Pero no obstante, a ellos se les invita, en el texto se les invita a volver a Dios. Aquí el término o la palabra padre que se usa en ese texto, fíjense muy bien, este término es un lenguaje de costumbre y hay que conocerlo. Es una forma por la costumbre, por lo cultural, es una forma respetuosa que la esposa emplea para hablar de su marido. ¿Cómo llego a conocer bien esto? Bueno, esto es a través de leer bien para entender la fraseología del texto y no equivocarnos. Es muy común que a veces cuando uno está empezando, digamos, a predicar y todo esto, a veces así pasa. Agarramos un texto que no es correcto para usarlo para predicar, pero es normal a veces cuando uno comienza, pero debemos de tener mucho cuidado. Hemos equivocado en algunas ocasiones. Ahora, otro texto como ejemplo, Proverbios capítulo 8 versículo 17. Y recuerden que estamos viendo el punto de textos que se aplican mal por no entender la fraseología o las frases del mismo texto. Vean qué interesante lo que dice. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No se sientan mal, no en todos, repito, no en todos está el don de predicar o el don de enseñar, etcétera. A la hora de que ustedes pasen al frente y expongan sus mensajes, no se sientan mal si se equivocan. Ustedes hagan lo que les corresponde hacer y Dios hace lo que le corresponde a Él. Ahora, imaginémonos que alguno de ustedes, ¿verdad? Estoy haciéndolo como ejemplo. Imaginémonos que alguno de ustedes va a predicar de ese texto. Ustedes se paran en el púlpito y dicen, hermanos, a Dios debemos de buscarlo muy temprano. Ahí dice el pasaje. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo. En mi antigua congregación, en varias ocasiones, el pastor utilizaba ese texto y ojo, lo utilizaba, como lo voy a decir, no porque él no supiera, él sabe, pero utilizaba este tipo de textos y otros para doblarle el brazo a la gente para que la gente hiciera lo que él quería. La gente, porque no tiene el conocimiento de este tipo de cosas, obviamente están con miedo, obedecen a fuerza o se sienten mal porque muchas cosas, pero eh, 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 eso de decir, supongamos que ustedes están predicando, hermanos, a Dios debemos buscarlo muy temprano, el que no lo haga se va a ir al infierno, porque la Biblia lo dice. Yo les pregunto, ¿será que el texto está hablando o está haciéndonos una indicación en forma literal de que nosotros debemos buscar a Dios muy temprano? ¿Será lo que dice la frase realmente? ¿Cuál será entonces realmente la enseñanza?
Observen esto. La mayoría, y pongan atención, la mayoría de los comentaristas bíblicos llegan al acuerdo o concuerdan que la idea o el énfasis significa buscar, no temprano. El énfasis es buscar. Esto no es algo que lo van a sacar, digamos, ahorita, pero si ustedes se informan, leen y buscan, realmente la idea no es que no es que hay que buscarlo muy temprano, o es que no es, vamos a ver, si ustedes se informan realmente la idea no es que lo hagan muy temprano o que lo puedan hacer más tarde o que lo puedan hacer de noche. Un ejemplo, hay personas que no lo pueden hacer tan temprano. O sea, hay gente que no se levanta a las 3 de la mañana, mentira. Hay gente que no se levanta ni a las 3 ni a las 5 temprano a buscar del Señor. Y, y hay otros que sí, no lo hacen temprano, pero sí lo hacen de noche. Y están mal los que lo hacen de noche, o están mal los que lo hacen de día, o los que buscan a Dios en la tarde. Les tengo la respuesta, ninguno, ninguno está mal, ninguno está equivocado. Aquí la idea o el énfasis es que nosotros busquemos y que busquemos celosamente a Dios. Esa es la idea del texto. Que la búsqueda de cada uno de nosotros sea de una manera celosa y apasionada. Ese es el sentido de la expresión de estas palabras. Pero repito, usar el texto para forzar a la gente para que madruguen. Y yo los llamo a las 3 de la mañana para que todos oremos juntos y tal vez el otro está como en coma y no escucha el teléfono, están durmiendo. Si ustedes, vamos a ver, si usted es de las personas que usted puede orar temprano, a las 3 a las 2 a las 4 usted tiene esa diligencia de hacerlo, pues hágalo, hágalo. Pero que esa búsqueda de Dios realmente sea celosa y apasionada, porque usted lo hace en la mañana, pero no lo hace de una manera religiosa, mecánica. Ese es el sentido de la palabra. Y hablar de los que temprano me buscan hace referencia que ante todo en la vida de una persona Dios es primero. Esa es la idea. Y si, repito, y si usted es de las personas que usted madruga, lo felicito, pero no obligue. No trate de obligar a la gente a que como usted sí lo hace, los demás lo tienen que hacer. No, hay gente que lo hace en la noche, hay gente que lo hace en la tarde y buscan a Dios celosamente y sacan su espacio de tiempo en la tarde, en la noche, en la mañana, al mediodía, a las 3, a las 9. Y eso es válido, no está mal. Pero si usted es de las personas que usted quiere forzar a la gente porque usted cree que los demás son vagos, son irresponsables o algo, o sea, ya usted lo está haciendo de una forma religiosa y mecánica y usted quiere obligar a los demás a hacerlo como usted lo hace. Hágalo usted a su manera, pero que sea de una forma celosa, genuina de buscar a Dios. Esa es la idea del texto. Por ejemplo, siendo bien sinceros, cuando ustedes abren los ojos, por ejemplo, y ustedes despiertan en la mañana, ¿en quién debemos de pensar primero? ¿A quién le debemos de agradecer primero? Bueno, a Dios. O sea, yo me levanto y a veces y yo no me levanto así, oh, excelsísimo Señor. Yo me levanto y digo, Señor, gracias. Generalmente, gracias porque me diste vida. Y lo digo de una forma y sinceramente, yo ahí no estoy teniendo una comunión con Él. Estoy agradeciéndole de que me dejó despertar. Y esto, repito, no significa que lo estoy buscando en esa forma. Y, y que, y no significa que uno esté mal, nada más que despertándome y uno se está despertando. O sea, ustedes se despiertan y dicen, Señor, yo supongo, ¿verdad? Señor, gracias, me has dado vida, muchas gracias. Yo creo que a la gran mayoría nos pasa. A lo mejor, en ese momento, ustedes oran por su familia. Es decir, son costumbres, es que, o sea, caer en este punto es que son costumbres distintas. Todos tenemos costumbres distintas. Hay quienes hacen su devocional inmediatamente se despiertan y sacan su momento. Perfecto.
Hay quienes se levantan y dicen, Señor, gracias de verdad por la vida. eh, Te doy gracias de verdad. Ayúdame en este día. Se levantan, se bañan, hacen todo y tal vez en algún periodo del día sacan su tiempo. Pero repito, son costumbres distintas. Pero no forzosamente les voy a decir que ustedes también lo tienen que hacer, porque si no, hacerlo como yo o hacerlo como lo hace el fulano de tal, porque si no estaríamos mal. No se puede hacer así. Usted lo puede hacer de noche y es igual que de mañana. Sí, es lo mismo. Si no puede hacerlo en la mañana, pero usted lo hace en la noche, pues qué bueno. La cosa aquí es que busquemos a Dios, esa es la idea, y que lo busquemos con celo y compasión. Pero tengamos cuidado, porque luego no falta quien aparezca por ahí, ¿verdad? Y diga, no, 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 a Dios se le busca temprano en la mañana, a las 3, a las 4. Oiga, hay gente que se levanta a las 3 y 4 y llaman, oigan, llaman a las personas para que oren con ellos, o sea, hacen cadenas de oración y todo eso y se comprometen. Yo llamo a la mañana a las 3, pero lo hacen obligatoriamente, forzosamente. Y perdón por lo que voy a decir, forzosamente no. Ustedes no tienen que obligar a nadie, ustedes no tienen que obligar a otro para que lo hagan como usted lo hace. Eso no es correcto. El hábito nosotros lo debemos de hacer. El llamado del texto es ese sentido. Buscar a Dios con celo, buscar a Dios con pasión. Si es temprano, si es al mediodía, si es en la noche, pero búsquenlo. Ese es el énfasis. Ese es el sentido del pasaje. Espero haber quedado claro con esto. Vamos a ver otro ejemplo. Salmo 23:4 para avanzar. Textos que se aplican mal por no entender la fraseología del mismo texto. Espero que estén aprendiendo de lo que se requiere para poder predicar y enseñar bien. Vean todo lo que se necesita. Pararse y hablar como una lorita, cualquier persona lo hace. Pero pararse y hablar porque ustedes investigaron, estudiaron, buscaron a Dios, están viviendo o han vivido ese pasaje, eso ya es otra cosa. Salmo 23:4. Y vean lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vean esto porque este es otro tema bastante interesante. Muchos tienen la referencia de este texto acerca, vamos a ver, cuando oyen ese texto, lo tienen como con la proximidad de la muerte. Muchos incluso han usado este texto para predicar en algún tipo, digamos, en algún velorio, por así decirlo, o algún sepelio, no sé. Pero, otra vez, la expresión, si ustedes y yo estudiamos el Salmo 23, la expresión que se está empleando en las frases, no, oigan, no está hablando de la muerte, aunque usa la palabra muerte, pero no está haciendo uso como que si la muerte estuviera próxima en alguna persona. Yo creo que muchos cuando escuchan esto se quedan así, ¿cómo? Y les da como un circuitazo en la cabeza. Pero sí, no, no, aunque se menciona la palabra muerte, no está hablando que alguien se avecina a la muerte, ¿no? Se emplea esta para designar la más densa oscuridad, pero sin referencia a la muerte. La figura aquí es de un rebaño y fíjense bien, la figura que se nos está presentando es la de un rebaño que es conducido por un valle muy hondo y oscuro, estrecho, donde las ovejas están con miedo si no fueran protegidas por el pastor o si no son dirigidas por el pastor. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es la idea de aplicación que nos está dando el texto? La idea está sugiriendo que cualquier experiencia o época en la vida de nosotros, los creyentes, obviamente, donde nos sentimos angustiados, con miedos, temores, pero cuando contamos con la presencia y la protección del pastor, ¿cuál pastor? Nuestro Dios, nuestro Señor, esa angustia y ese temor, ¿qué debe pasar con esa angustia y ese temor? Debe desaparecer, debe desvanecerse,
por muy oscuro que se vea esa angustia y por muy oscuro que sea el temor, eso tiene que desaparecer porque vamos con nuestro pastor, con nuestro Señor. Pero, chicos y chicas, no está hablando de la muerte. Ese es el punto. Aunque usa la palabra muerte, dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, hace la figura de la muerte para mostrar que aquello es una oscuridad, que para ustedes y para mí puede ser algo tremendo, algo que a nosotros, o sea, cuando dice la muerte es para hacernos a nosotros dar la impresión de que eso es algo de miedo, de terror. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que se han encontrado tal vez en una situación así muy oscura, tenebrosa, de miedo. ¿Y qué es lo que pasa con ese tipo de oscuridad? ¿Qué es lo que produce en nosotros? Angustia, aflicción muchísima, mucho dolor tal vez. Y aquí el Señor está hablando de esa situación precisamente, pero con el pastor de nuestro lado, el sentirnos protegidos con su presencia, eso nos debe de hacer estar en paz a nosotros. Eso es lo que está hablando el pasaje, a eso se refiere ese pasaje. Por eso dije textos que se aplican mal. Ahora, vamos a otro punto de textos que se aplican mal y habíamos dicho por no entender la fraseología del mismo texto. Pero ahora el otro es textos que se aplican mal por no cuidar la conexión del texto con el pasaje. Ya se los repito. Y ya estamos finalizando. Textos que se aplican mal por no cuidar la conexión del texto con el pasaje. Textos que se aplican mal por no cuidar la conexión del texto con el pasaje. Vamos a ir a un ejemplo en Colosenses capítulo 2, versículo 21. Este es un pasaje mal usado, que se ha usado mal muchas veces. Escuchen lo que dice. Versículo 21 de Colosenses 2. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Este es el texto así. Ojo. Estas palabras, mis hermanos, estas palabras han sido utilizadas muchas veces como un precepto bíblico y presten mucha atención como un precepto bíblico en uso en contra de las bebidas alcohólicas. Porque dice, no manejes, no gustes, ni aun toques. Cuando nosotros hacemos un ligero examen con la conexión del pasaje, nos damos cuenta que estas palabras fueron escritas, pero no con referencia al asunto de las bebidas alcohólicas, sino que fueron dadas como indicaciones de asuntos religiosos de carácter ascético. Esta palabra ascético es A-S-C-E-T-I-C-O. Ahorita le doy la definición de qué es ascético. Repito todo esto nuevamente. Eh, Cuando nosotros hacemos un ligero examen, como dije ahorita, con la conexión del pasaje, nos damos cuenta que estas palabras fueron escritas, pero no con referencia al asunto de las bebidas alcohólicas, embriagantes, sino que fueron dadas con indicaciones de asuntos religiosos de carácter ascético en los judíos. Vean a lo que viene. Si ustedes leen la conexión, por ejemplo, del versículo 21, nosotros vamos a leer, por ejemplo, leímos el 21, veamos lo que dice el 20 para que veamos la conexión. Dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Es decir, indicaciones de asuntos de carácter ascético que tenía que ver principalmente con mandamientos de judaizantes, mandamientos de humanos conocidos como los esenios. E-S-E-N-I-O-S, esenios. Ahorita les doy la definición. Pero, pero ahí está.
esto no tiene nada que ver con lo que se usa para prohibir las bebidas alcohólicas. Hay, vamos a ver, hay otros textos que más bien podrían, o lo mejor, o a lo mejor no aparece un texto específico, pero sí la Biblia es clara para enseñarnos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Pero ahí está, este, un, ahí está, un texto mal usado. Otro texto mal usado, ay, esto lo vamos a ver en la siguiente lección, pero sí, lo vamos a ver en la otra lección, que es Hebreos 6.1. Y aquí termino con esto y lo vamos a ver la siguiente semana. Les doy el punto de que era la definición de lo que son, que es ascético. Bueno, el ascético o el ascetismo se denomina una actitud y un modo de vida cuyo objetivo es la perfección moral y espiritual del ser humano a través de la renuncia a los placeres y a la práctica de una vida austera. Y los esenios, de acuerdo con Josefo, los esenios, o sí, los esenios eran una secta religiosa judía que existía junto a los fariseos y saduceos. Ellos practicaban una vida de aislamiento, piedad y celibato y guardaban el día de reposo y evitaban los bienes materiales y no usaban dinero. A eso se refiere. Entonces, esto va a estar ahí, yo lo voy a subir también la presentación para que cada uno lo pueda tener ahí en sus casas. Entonces, mis hermanos, les agradezco por su tiempo y practiquen bastante, lean bastante y nos escuchamos en la siguiente. El Señor me los continúe bendiciendo.